Capítulo 4. Constitucionalismo multinivel. Derecho de producción externa, los derechos en el nivel internacional. RI. 1. Garantías internacionales de los derechos. La protección de los derechos y libertades ha sido preocupación constante en el ámbito internacional. Para el aseguramiento de los derechos han surgido progresivamente, junto a la tradicional vía diplomática, otros medios de control que tienden a garantizar más eficazmente los derechos y libertades. En este sentido, se han elaborado y suscrito por diversos países tratados, convenios o pactos que recogen los derechos y libertades de las personas y se han creado medios de garantía institucionales y jurisdiccionales con apoyo en dichos tratados. La eficacia de las medidas internacionales está en función principalmente del grado de compromiso jurídico que cada uno de los estados asuma respecto a los tratados y convenios de protección de los derechos y libertades, lo cual se traduce en la posición que estos documentos tienen en el sistema multinivel. En estas páginas, tras unas referencias al ámbito de la Organización de Naciones Unidas, ONU, y algunas de sus agencias especializadas, nos centraremos en la protección de los derechos ofrecida por el Consejo de Europa como organización internacional, de ámbito regional, específicamente creada para la defensa de los derechos fundamentales. 2. La Organización de las Naciones Unidas, ONU. 2.1. Creación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y aprobación de la Carta. La Segunda Guerra Mundial marcó profundamente a la sociedad de su época. Se multiplicaron los esfuerzos en favor de la reconstrucción europea y surgieron las primeras iniciativas para una más estrecha colaboración entre los pueblos en aras a la consecución de mayores cotas de desarrollo y bienestar. Estos fines confluyeron en 115. La aparición de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, el 24 de octubre. Miembros iniciales habían ya 1945, fecha en la que la mayoría de los 51 Estados miembros firmado el documento fundacional de la organización, la Carta Naciones Unidas 4. En la actualidad, son miembros de las Naciones Unidas 193 estados, que están presentados en la Asamblea General 25, como establece el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas. Esta organización internacional tiene como fines preservar la paz, la justicia, promover el progreso social y, específicamente, reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas. La Carta establece el contenido básico de la cooperación de los Estados miembros en materia económica y social, determinando que la organización promoverá el trabajo para todos, el acceso a un mayor nivel de vida, la cooperación sanitaria, cultural y educativa y el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades, mayor que, art. 55c. La Organización de las Naciones Unidas se estructura en torno a la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Tribunal Internacional de Justicia, el Consejo Económico y Social, Consejo de Administración Fiduciaria, el Secretario General y la Secretaria DIS. Pone, además, el artículo 7.2 de la Carta, la posibilidad de crear otros órganos de carácter subsidiario como así se ha hecho profusamente, comités, comisiones, organismos auxiliares, etc. 2.2. La Declaración Universal de Derechos Humanos y los pactos internacionales. En 1946, la ONU aprobó la creación de la Comisión de Derechos Humanos que ha trabajado eficazmente en la consolidación de los derechos humanos. Uno de los objetivos de la organización fue la elaboración de un catálogo de derechos que resultara válido para los Estados miembros. Ello se llevó a cabo, mediante de profundización y especialización progresivas, debiendo señalarse la aprobación de la Carta Internacional de Derechos Humanos, que comprende la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración de Derechos Humanos fue aprobada por la Resolución 217-A-2, de 10 de diciembre de 1948, de la Asamblea General y aspiraba a servir de pauta a los Estados para que promovieran y reconocieran en sus respectivas naciones los derechos en ella proclamados. El texto consta de 30 artículos en los que se proclaman los principios de libertad e igualdad y se reconocen, junto a los clásicos derechos civiles y políticos, los de carácter económico y de prestación. Se establece, igualmente, la necesidad de que los límites de estos derechos se establezcan mediante ley y que tengan como fin el respeto de los derechos de los demás y la tutela de la moral, el orden público y el bienestar general en una sociedad democrática. Artículo 29.2. Igualmente, la Declaración reconoció los deberes que todos tienen respecto de la sociedad, aunque tal manifestación no ha sido plenamente desarrollada. En documentos ulteriores, es relevante señalar que la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas es el único texto mencionado expresamente en la Constitución española. Artículo 10.2, como criterio de interpretación de los derechos al disponer dicho precepto que las menor que no más relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. B. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos y sus protocolos facultativos.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se aprobaron por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 16 de diciembre de 1966, mediante la Resolución 2200-A-21, y vinieron a completar el elenco de derechos defendidos por las Naciones Unidas y dispusieron que los Estados partes en estos convenios quedan comprometidos a respetar y garantizar a todos los individuos que se encontraran en sus respectivos territorios y sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en los pactos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 28 en cuanto a los adicionales, el primero, denominado Protocolo Facultativo. Primero al Pacto de Derechos Civiles y Político 29 se refiere a las garantías de los derechos y contiene un procedimiento de peticiones individuales, FACU, dando al Comité de Derecho recibir y considerar común ocasiones de individuos que aleguen ser víctimas de violaciones de cualquiera de los derechos enunciados en el pacto. Sin embargo, por su carácter facultativo, el comité no puede recibir quejas respecto de aquellos FT que, aun siendo parte en el pacto, no ellos sean en el protocolo. El segundo de estos documentos es el protocolo facultativo segundo destinado a la pena de muerte. Este segundo protocolo fue adoptado por la Asamblea General, por resolución 44/128, de 15 de diciembre de 1989-230. Junto con los anteriores documentos de reconocimiento general o global de derechos, la Organización de las Naciones Unidas ha adoptado otros textos de reconocimiento de derechos específicos o de tutela de categorías determinadas de personas, entre los que podemos citar los siguientes. 1. La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 9 de diciembre de 1948. 2. La Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, de 20 de diciembre de 1952. 3. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, de 21 de diciembre de 1965. 4. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 18 de diciembre de 1979. 5. La Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, mañoso degradantes, de 10 de diciembre de 1984. 6. La Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989. 2.3. Nivel de garantías. Aunque, como se señaló, el reconocimiento de lo opcional no ha tenido su paralelo en lo referente a las garantías, la necesidad de tutelar en el ámbito interno eficazmente los derechos reconocidos se ha hecho OPA. Si actual es claramente favorable a otorgar los derechos de sus correspondientes garantías. Patente cada vez más y la atenden. Aunque la C-Carta no otorga competencias expresas de tutela de los libertades ni derechos y al Consejo de Seguridad ni al Secretario General ambos. De facto, ciertas asumido, funciones relativas a la promoción de los derechos. La ya citada Comisión de Derechos Humanos. Con todo, fue humano junto a la creación, mediante la resolución de la Asamblea General 48/141, de 20 de diciembre de 1993, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el hito más importante en esta materia acontecido en los últimos años. Pertenece orgánicamente a la Secretaría General y depende directamente del Secretario General que lo nombra. Tiene amplias funciones tanto en la promoción como en la protección de los derechos humanos. De otra parte, los diferentes tratados de la ONU han generado también ciertos órganos de promoción y tutela de los derechos y libertades entre los que pueden citarse los siguientes. El Comité de Derechos Humanos vinculado al Pacto de Derechos Civiles y Políticos. 2. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales relacionado con el Pacto de igual nombre, de 3 de enero de 1973. 3. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial unido a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, de 4 de enero de 1969. 4. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDA, nacido al amparo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su protocolo facultativo de 3 de septiembre de 1981. 5. El Comité contra la Tortura que supervisa la aplicación de la CABA. En contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de 26 de junio de 1987. 6. El Comité de los Derechos del Niño aparecido tras la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño, de 2 de septiembre de 1990.
7. El Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus familiares, CMW, que supervisa la aplicación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares de 1 de 2003 julio. 8. El Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, CRPD, que supervisa la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 3 de mayo de 2008. 9. El Comité contra la Desaparición Forzada, CD, que supervisa la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de las Personas 2010. Contra las desapariciones forzadas, de 23 de diciembre de. Algunos de estos comités establecen la posibilidad de recibir denuncias duales. Estas demandas individuales pueden presentarse ante el comité. Tortura incluso en el contrario caso en los que el Estado no haya reconocido dicha competencia. Expresa merite. Otras muchas iniciativas colaboran en la defensa de los derechos humanos del dentro relator especial sobre de la estructura de las Naciones Unidas, tal es el caso de situación de los defensores de los derechos humanos, establecido en Misión de Derechos Humanos, como un procedimiento 2000 por la CEO especial, para desarrollo de la Declaración sobre los Defensores y las apoyaré defensoras de ANOS, aprobada por la resolución A/Res/53/144 del ALA. Derechos H. Asamblea General en 19%. Por último, debemos destacar la creación de los tribunales penales NALES, internacio, relación principalmente con crímenes de guerra, en un intento de dobles actos de violación flagrante de los derechos humanos en momentos especialmente graves no queden impunes, poniendo en relación esta materia con el derecho nacional humanitario. Como hitos significativos en este ámbito deben destacarse la creación, en el seno del Consejo de Seguridad, de sendos tribunales penales seccionales para los hechos acontecidos en la antigua Yugoslavia, 31 y en Ruanda. 2.4. La Corte Internacional de Justicia. Como reza el artículo 1 de su Estatuto 33, la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, Países Bajos, fue instituida por la Carta de Naciones Unidas como órgano judicial de las Naciones Unidas. La Corte se compone de 15 miembros, entre los cuales no puede haber dos que sean del mismo Estado, art. 3.1. Los magistrados son independientes y elegidos sin relación a sus respectivas nacionales. Entre personas, que gocen de alta consideración moral y reúnan las condiciones PAI queridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus respectivos OSS, o que sean jurisconsultos de reconocida competencia en materia de derecho internacional, art. 2. La Asamblea General y el Consejo. Los de miembros de la Corte serán elegidos por seguridad, art. 4. Los miembros de la Corte desempeñarán sus cargos por 9 años y podrán ser reelectos, art. 13. Pueden recurrir a la que Corte todos incluidos los Estados partes en su estatuto. Partes. Todos los miembros en de las Naciones Unidas. Solo los Estados pueden ser casos que se sometan a ley las Corte, las personas físicas y jurídicas como internacionales no pueden recurrir a la Corte ya que ésta se configura una instancia de protección de los derechos a nivel de los Estados. La Corte posee también competencias consultivas de forma que la Asamblea G. La General y el Consejo de Seguridad pueden solicitar opiniones consultivas. Bone cualquier cuestión jurídica, los demás órganos de las Naciones Unidas y los organismos especializados, con autorización de la Asamblea, pueden solicitar también este tipo de opiniones consultivas sobre las cuestiones jurídicas que surjan dentro de la esfera de sus actividades. El artículo 36 de su estatuto establece que la competencia de la Corte se extiende a todos los litigios que las partes le sometan y a todos los asuntos especialmente previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en los tratados y convenciones vigentes. Los Estados pueden obligarse por anticipado a aceptar la jurisdicción de la Corte firmando un tratado o convención en el que se estipule la remisión a ella o haciendo una declaración a tal efecto. No es infrecuente que estas declaraciones de los Estados contengan reservas por las que se excluyen ciertos tipos de causas de forma tal que los Estados establecen, realmente, una sujeción parcial a la competencia de la Corte. El Estatuto de la Corte establece las bases conforme a las cuales la Corte decide sobre las controversias que se le someten. Estas bases son las convenciones internacionales que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes, la costumbre internacional como prueba de práctica general aceptada como derecho, los principios generales del derecho reconocidos por las naciones, y las decisiones judiciales y la doctrina de los juristas de mayor competencia de las distintas naciones. En el caso de que haya controversia sobre la propia competencia de la Corte sobre un asunto concreto, el Estatuto asigna a la Corte la facultad de decidir sobre su propia competencia. 3. Agencias, organismos especializados y otros órganos. Instancias de Naciones Unidas. Aunque, como se ha indicado, la Carta de Naciones Unidas estableció 6 órganos principales: la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría. El organigrama de Naciones Unidas es mucho más amplio. Así,
Por ejemplo, dependiendo de la Asamblea General existen un conjunto de fondos, programas y oficinas específicos entre los que se encuentran la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas, NUFID, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU Habitat, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, o el Programa Mundial de Alimentos, PMA. Además, Naciones Unidas cuenta con agencias y organismos de diversa especialización, entre 121. Los organismos especializados se pueden citar: la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, la Organización S. Unidas para la Educación, la Ciencia Trabajo, OT, la Organización de las Naciones Internacional del y la Cultura, UNESCO, la Organismo Internacional de Energía Atómica, OIA, Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, Organización Mundial de la Salud, OMS, o la Organización Mundial del Turismo, OMI. Los organismos especializados son independientes de las Naciones Unidas y cuentan con su propio presupuesto, sus normas y su personal. La mayor parte de su presupuesto proviene de contribuciones voluntarias, gobiernos o personas independientes. Algunos de los organismos especializados, como la Organización Internacional del Trabajo, OIT, existían antes de la fundación de las Naciones Unidas. 4. El Consejo de Europa. 4.1. Creación del Consejo de Europa. La destrucción causada por la Segunda Guerra Mundial motivó, como dijimos, búsqueda de una reconstrucción pacífica y unida de los países afectados. Se imponía, además, que tal unión se verificara en torno a un catálogo mínimo de derechos y libertades que aseguraran una organización social justa. Estos movimientos confluyen en el Congreso de La Haya, celebrado entre el 7 y el 10 de mayo de 1948, cuyas conclusiones animan al gobierno francés, apoyado por el belga, a auspiciar una conferencia preparatoria. Con la renuencia de Gran Bretaña, se creó un comité para el estudio de la unidad europea, compuesto de 18 miembros de los 5 países integrantes del Tratado de Bruselas: Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Francia y Gran Bretaña, que, en enero de 1949 y a la luz de los informes de dicho comité, decidieron crear el Consejo de Europa, lo que se llevó a cabo con la firma del Tratado de Londres, el 5 de mayo de 1949, por los 5 países del Pacto de Bruselas más Dinamarca, Irlanda, Italia, Noruega y Suecia. El Consejo de Europa fijó su sede en Estrasburgo y contó, en principio, con un comité de ministros, a nivel de los gobiernos de los estados y de una asamblea, de carácter consultivo. Posteriormente fueron creados los órganos de protección de los derechos, la Comisión y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que asumieron, hasta la aprobación del Protocolo N11, las competencias esencialmente en orden a la protección de los derechos y libertades. A partir de la entrada en vigor de dicho protocolo, como se señala más adelante, el Tribunal Europeo arrantia jurisdiccionales. Asumido las facultades DIGA. En la actualidad el Consejo de Europa cuenta con 46 miembros y 6 más participan en calidad de observadores: Canadá, Estado del Vaticano, Israel, Japón, México y Estados Unidos. 5. Y mantiene los fines que animaron su creación: la defensa de la paz, la justicia y la unión de sus miembros para la consecución del progreso económico y social, en torno a la idea del Estado de Derecho y al reconocimiento de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, arts. 1 y 3 del Tratado. 4.2. El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. De las Libertades Fundamentales. El Consejo de Europa tiene en el respeto a los derechos humanos su fundamento primero, exigencia que se mantiene estrictamente para el ingreso de nuevos miembros, de tal suerte que ningún Estado ha sido admitido al Consejo de Europa sin la aceptación del Estado de Derecho, así como del principio en virtud del cual cualquier persona que se halle bajo su jurisdicción ha de gozar de los derechos humanos y libertades fundamentales, mayor que art. 3 del Tratado. Para el cumplimiento de sus fines, el Consejo de Europa elaboró el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, conocido también como Convenio de Roma 6 grados, que entró en vigor el 3 de septiembre de 1953 y, para España, el 4 de octubre de 1979, al que han seguido 16 protocolos adicionales, 3 que lo completaron y modificaron, aunque no todos ellos fueron ratificados por la totalidad de los estados ni, actualmente, están todos ellos vigentes. Los protocolos que actualmente completan el convenio son los siguientes: el protocolo I, adicional, incorpora al convenio el derecho de propiedad, art. 1, el derecho a la instrucción, art. 2, y el derecho a elecciones libres, art. 3, el protocolo N grados 4 incluye la prohibición de prisión por deudas, art. 1, la libertad de circulación, art. 2, la prohibición de la expulsión de los nacionales, art. 3, la prohibición de expulsión colectiva de los extranjeros, art. 4, el protocolo N grado 6 es el relativo a la abolición de la pena de muerte. El protocolo N7 incorpora diversas garantías procesales: el derecho a recibir una indemnización en caso de error judicial,
Juzgado 2 veces por igual causa, art. 4, y la igualdad de los cónyuges, art. 5. El protocolo N12 sobre prohibición de discriminación. En este protocolo, completa el contenido del artículo 14 del Convenio Europeo de que, mientras que el artículo 14 Derechos humanos y extiende la eficacia del derecho a la igualdad ya consagra el derecho a la igualdad con carácter relacional, es decir, aplicable exclusivamente en relación con el ejercicio de cualquiera de los otros derechos contenidos en el convenio. El protocolo consagra la prohibición general de discriminación. Dispone en concreto el protocolo que debe quedar garantizado el disfrute de cualquier derecho establecido por ley sin distinción alguna por motivo de raza, sexo, color u otro cualquiera de los mencionados en el artículo 14. Y exige asimismo que las autoridades no discriminen a nadie por NIMPIN. Motivo 238. El protocolo N grados 13, relativo a la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias, hecho en Vilna el 3 de 2002 mayo, prohíbe la pena de muerte en cualquier circunstancia, también para los delitos SEO metidos en tiempos de guerra o de peligro de guerra inminente. Este nuevo protocolo vino a colmar el vacío que dejaba el protocolo 6, que prohíbe en todos los estados parte la pena de muerte, excepto para los actos cometidos en tiempos de guerra o peligro de guerra inminente. El protocolo se abrió a la firma de los estados el 2 de mayo de 2002 y el instrumento de ratificación de España fue publicado en el BOE del 30 de marzo de 2010. El instrumento de ratificación incluyó una declaración del gobierno español para el caso de que el Reino Unido extienda los efectos del protocolo a Gibraltar, en la cual se reafirman las reivindicaciones españolas sobre Gibraltar y se declara que la eventual participación de las autoridades gibraltareñas en la aplicación del presente convenio se entenderá realizada exclusivamente en el marco de las competencias internas de Gibraltar y no podrá considerarse que produce cambio alguno en la situación de este territorio. Presentación del protocolo N16, de 2 de octubre de 2013, permite la consultas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, TED, por parte de los altos tribunales nacionales y regula el procedimiento que sigue él. Sin duda, esta regula prejudicial que se puede Tribunal Europeo para emitir estos dictámenes. Se asemeja notablemente a la cuestión plantear ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aunque hay diferencias importantes. La más significativa es que las resoluciones del órgano judicial que solicitó Tribunal de Justicia son obligatorias para él. La cuestión prejudicial, mientras que los dictámenes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no son vinculantes, aunque los jueces del TD disidentes pueden emitir votos particulares, discrepando de la resolución adoptada. Esto puede originar que el Tribunal Nacional que ha solicitado el dictamen se acoja a la interpretación de los jueces discrepantes y no tanto a la interpretación de la mayoría plasmada en el dictamen. Los protocolos que han modificado el convenio y cuyos textos se han incorporado al mismo son, el protocolo 11, de carácter procedimental, reorganizó el tribunal y le dotó de nuevas competencias e introdujo modificaciones en el procedimiento. El protocolo N grados 14, relativo a los mecanismos de control del convenio y a la eficiencia del Sistema Europeo de Derechos Humanos 9, modificó los artículos 25, 27 y 28 del convenio. El protocolo N grados 15, que entró en vigor el 1 de agosto de 2021, salvó la reducción del plazo para la presentación de las demandas ante el TD que entró en vigor el I de 2022 febrero. Otros protocolos, actualmente sin vigencia. El protocolo 2, que otorgaba una competencia consultiva al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que no poseía en su origen, se incorporó al convenio. Los protocolos 3,5 y 8 que modificaban el procedimiento de garantía de los derechos en lo que respecta a la Comisión y al Tribunal Europeo, fueron sustituidos por el protocolo N grados 11. El protocolo 9, derogado por el protocolo 11, reconocía la legitimación asectiva a las personas físicas y jurídicas para actuar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El protocolo 10, que no llegó a entrar en vigor, modificaba el procedimiento, al eliminar el quórum de 2/3 necesario hasta ese momento para la adopción por mayoría de la decisión del Comité de Ministros sobre la existencia o no violación del convenio, pero, además, quedó sin veto al aprobarse el protocolo 11. El convenio de Roma representa un salto cualitativo en la protección de los derechos en el ámbito europeo a que no se limita a reconocer o a promover los derechos, sino que los garantiza con una eficacia mayor de la que había sido habitual en el ámbito internacional hasta ese momento. 240. Los derechos reconocidos en el convenio son los que, en su momento, la generalidad de la doctrina podría estimar como esenciales para la persona humana: vida, libertad personal, ideológica, de expresión, con un mínimo de derechos, al fin, que se consideran inherentes a los derechos humanos que dan citades democráticas, con lo que democracia y derechos judicial en el convenio pueden agruparse en crucemente unidos los derechos reconocidos en él. 3 niveles, no estancos. Los derechos intangibles e inderogables, art. 15 del convenio y art. 3.
Del Protocolo 6. Estos derechos no pueden ser suspendidos por los en caso de desórdenes públicos o conflicto bélico. Tales derechos son: A. El derecho a la vida, art. 2 del convenio. B. La prohibición de tortura, tratos inhumanos o degradantes, art. 3. A. Servidumbre, art. 4 del, la prohibición de la esclavitud y de la C del convenio. D. El respeto del principio de legalidad penal y retroactividad de las de penas más severas, art. 7 del convenio. El derecho a la tutela judicial de los anteriores derechos, art. 6 en relacique con el 13 del convenio. 2. Los derechos de carácter general o derechos mínimos, que son los siguientes. A. La prohibición de trabajos forzados u obligatorios, art. 4.2 del convenio. B. El derecho a la libertad y seguridad, derechos a la tutela judicial, a ser juzgado en un plazo razonable, la limitación de la duración de la prisión preventiva, los derechos de la defensa y el habeas corpus y el derecho a reparación en caso de detención ilegal, art. 5 y 6, el derecho a contraer matrimonio y a fundar una familia, art. 12. D. El derecho a un recurso efectivo ante una instancia nacional previa para la tutela de los derechos reconocidos en el convenio, art. 13. E. El principio de no discriminación en relación con cualquiera de los derechos contenidos en el convenio. La igualdad reconocida en el convenio tiene carácter de derecho conexo o la necesidad de ser interpretada siempre en relación con otro de los derechos protegidos en el convenio, art. 14. 3. Los derechos restringidos o sometidos al margen de apreciación por los Estados. Estos derechos se caracterizan porque, junto a su reconocimiento, se incluye la previsión de que puedan estar sometidos a ciertas restricciones por los Estados miembros, siempre que tales restricciones estén reguladas legalmente y sean necesarias en una sociedad democrática para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud de la mort, o la protección de los derechos y las libertades de los demás, arts. JQSA de Apolo. NAL 2 de septiembre de 1982, 10.2 y 11.2. La jurisprudencia europea ha señalado que tales acciones deben ser, además, proporcionadas respecto a la finalidad de estos derechos son, perseguida. A. El derecho al respeto de la vida familiar y privada, del correspondencia, art. 8 domicilio y de la H. El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, art. 9 y el derecho a la libertad de expresión, de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas. Aunque los estados tienen la posibilidad de someter a ciertas empresas de telecomunicaciones régimen de autorización previa, art. 10 del derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación, incluido el derecho a fundar sindicatos y de afiliarse a los mismos, art. 11. En suma, el elenco de derechos reconocidos en el convenio y en sus posteriores protocolos es el siguiente: 242. A. Artículos normativos del Convenio Europeo. Artículo 2. Derecho a la vida. Artículo 3. Prohibición de la tortura. Artículo 4. Prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado. Artículo 5. Derecho a la libertad y a la seguridad. Artículo 6. Derecho a un proceso equitativo. Artículo 7. No hay pena sin ley. Artículo 8. Derecho al respeto de la vida privada y familiar. Artículo 9. Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Artículo 10. Libertad de expresión. Artículo 11. Libertad de reunión y asociación. Artículo 12. Derecho a contraer matrimonio. Artículo 13. Derecho a un recurso efectivo. Artículo 14. Prohibición de discriminación. B. Protocolo número y en vigor el 18 de mayo de 1954. Artículo 1. Protección de la propiedad. Artículo 2. Derecho a la instrucción. Artículo 3. Derecho a elecciones libres. C. Protocolo MUN. 4. Artículo 1. Prohibición de prisión por deudas. Los que aquí. De los derechos, para alcanzar tal fin se firmó, en Turín, el 18 de octubre de 1961, la Carta Social Europea y fue revisada en 1996, en vigor el 1 de julio de 1944. Esta carta revisada consolida en un único instrumento todos los derechos que ya contenía la inicial Carta de 1961, los que contempló su protocolo adicional de 5 de mayo de 1988 y las enmiendas aprobadas por los Estados. Las partes en la Carta Social Europea reconocen, como objetivo común, la necesidad de realizar una política de promoción y protección de los derechos sociales, como el derecho al trabajo, a la seguridad y higiene en el trabajo, los derechos sindicales, derecho a una remuneración justa, derecho a la negociación colectiva, a la formación profesional. 4.4. Otros convenios. Además de la adopción del Convenio de Roma y de la Carta Social Europea, la lucha del Consejo de Europa por promover y tutelar los derechos y libertades se ha visto reforzada con la aprobación de acuerdos concretos, entre los que pueden citarse los siguientes. 1. El Convenio para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, de 26 de noviembre de 1987 y sus protocolos adicionales 245. 2. El Convenio Europeo sobre el Estatuto Jurídico del Trabajador Migrante 24 de noviembre de 1977-246. 3. El Convenio sobre Protección de las Personas por el Trulamiento Tizado de Datos de Carácter Personal, ADAM el 18 de enero de 1981-247 de las minorías nacionales, DIEL 1 y 4, H. Convenio Marco para la Protección de
Febrero de 1995-248. Humanos, 1997, y el Protocolo 5, el Convenio sobre Biomedicina y Derechos. Los sobre prohibición de clonación humana, 1998, el Protocolo sobre el trasplante de órganos y tejidos de origen humano, 2002, el Protocolo adicional sobre la investigación biomédica y Protocolo adicional sobre los análisis genéticos con fines médicos, 20084996b Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños o el abuso sexual de 25 de octubre de 2007, España firmó esta convención el 12 de marzo de 2009, fue ratificado el 5 de agosto de 2010 y entró en vigor el 10 de diciembre de 2010. 7. El Convenio sobre la Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica de 11 de mayo de 2011. España ratificó ese convenio el 27 de mayo de 2014. 8. Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica. Convenio de Estambul, 2011. España ratificó este convenio el 10 de enero de 2014 y el Parlamento Europeo aprobó la adhesión de la Unión Europea a este convenio el 10 de 2023 mayo. 4.5. El Sistema de Protección, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lo más significativo del sistema de protección incorporado a la Convención BR. Europea para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades fundan. Leils, Convenio de Roma, no es propiamente su catálogo de derechos sino los medios de protección y aseguramiento de los mismos 250. El Protocolo N, L1. Posteriormente el Protocolo N14 y el Protocolo N16. Modificaronse el procedimiento de protección establecido en el convenio. Estas modificaciones vinieron a dar respuesta a los problemas surgidos como consecuencia del aumento lento de las demandas de protección. A partir de 1980, el creciente número de casos llevados ante los órganos del Convenio Europeo de Derechos Humanos hizo sumamente difícil mantener la duración de los procedimientos dentro de unos límites aceptables. El problema se agravó con la adhesión de nuevos Estados miembros a partir de 1905 y la reforma incluida por el Protocolo N1 pretendía simplificar la estructura, mediante la creación de un tribunal único y permanente con miras a reducir la duración del procedimiento, reforzar el carácter judicial del sistema, haciéndolo completamente obligatorio y abolir el papel decisivo del Comité de Ministros. Las modificaciones contenidas en los protocolos NLLY14 afectaron al procedimiento de garantía de los derechos, arts. 19 y 6. Pero no al catálogo de estos, contenido en los artículos 1 a 18 del convenio. Tras la adopción de los protocolos LLY14, el protocolo N16, de 2 de octubre de 2013, permite a los tribunales de medio rango de los estados parte, según lo especificado por los propios estados concernidos, solicitar al TED que emita opiniones consultivas, no vinculantes, sobre cuestiones relativas a la interpretación o a la aplicación de los derechos y libertades contenidos en el convenio o sus protocolos. Volveremos sobre este asunto en un epígrafe posterior. 4.5.1. Composición y estructura interna. Integran este tribunal dólar, que funciona de forma permanente, ART 19C, un número de jueces igual al de las altas partes contratantes, ART 20C. Los jueces magistrados, juristas de reconocida competencia, son elegidos por la Asamblea Parlamentaria, en razón de cada alta parte contratante, por mayoría absoluta de votos, de una lista de 3 candidatos presentada por esa alta parte contratante, ART 22C. Este mismo procedimiento se sigue en el caso de adhesión de nuevos miembros o para cubrir las vacantes que se produzcan. Los jueces, una vez elegidos, son independientes y no representan a sus respectivos países, sino que forman parte del tribunal a título individual. Artículo 21.12. Su mandato es de 9 años y no son reelegibles. At. 23. Los jueces del Tribunal Europeo gozan, durante el ejercicio y sus funciones, de los privilegios e inmunidades previstos en el artículo 40 del Estatuto del Consejo de Europa y, también, en los acuerdos concluidos en virtud de ese artículo, por los cuales no ser detenidos ni perseguidos, pueden en los territorios de todos los estados. Miembros, opiniones o votos emitidos en el desenvolvimiento de sus funciones por. El tribunal se estructura internamente y actúa en pleno, que es la reunión de todos sus miembros, elige al presidente del tribunal, a uno o 2 vicepresidentes, a los o varios presidentes de sala, a uno secretarios y aprueba su reglamento, art. 25c. B. En juez único. Cuando el tribunal actúe en formación de juez único, ningún juez podrá examinar una solicitud contra la alta parte contratante a cuyo título dicho juez haya sido elegido, artículo 26.13, AE. Más, en esta forma de juez único, el tribunal estará asistido de relatores, que actuarán bajo la autoridad del presidente del tribunal y que forman parte de la secretaría del tribunal. El juez único podrá declarar inadmisible o archivar una demanda presentada en virtud del artículo 34c cuando tal decisión pueda adoptarse sin tener que proceder a un examen complementario. La decisión será definitiva. Si el juez único no declara inadmisible una demanda ni la archiva, dicho juez remitirá la misma a un comité o a una sala para su examen complementario. Art. 27c. C. Comités, formados por 3 jueces con competencia para examinar los asuntos que se les sometan de conformidad con las atribuciones que les confiere el convenio. Art. 28c.
en relación con las demandas individuales. Los comités pueden declarar la demanda individual inadmisible o archivarla, cuando pueda adoptarse tal decisión sin tener que proceder a un examen complementario. En estos casos, las decisiones y sentencias del comité son definitivas, y el comité también puede declarar la demanda admisible y dictar al mismo tiempo sentencia sobre el fondo, si el caso relativo a la interpretación o la aplicación del CIOLAR. Venio o de sus protocolos, ya ha dado lugar a jurisprudencia consolidada del tribunal, de tal modo que el comité lo que realiza es la aplicación de la jurisprudencia al caso concreto. En otro caso, el asunto será competencia de las salas. De salas formadas por 7 jueces y competentes también para examinar y resolver los asuntos que el convenio les atribuye en el artículo 29. Set que dispone que cuando no se haya adoptado decisión por juez único, art. 27 set, o por los comités, art. 28 set, ni se haya dictado sentencia por estos últimos, una sala se pronunciará sobre la admisibilidad y el fondo de las demandas, art. 34 cd, y adoptarse por separado. La individual es decisión sobre la admisibilidad por A132. Igualmente, una sala se pronunciará sobre la admisibilidad y el fondo de las demandas interestatales, art. 33c. Salvo decisión en contrario del tribunal en casos excepcionales, la decisión sobre la admisibilidad se tomará por separado, art. 29c. Gran Sala está integrada por 17 jueces entre los que se encuentra el presidente del tribunal, los vicepresidentes, los presidentes de las salas, el juez nacional y otros jueces previstos en el reglamento del tribunal. 4.5.2 Funciones. La competencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se extiende a todos. Es relativos a la interpretación y aplicación del convenio y de sus protocolos que le sean sometidos de conformidad con los artículos 33, asuntos entre estados, 34, demandas individuales, y 47, opiniones consultivas, del convenio. Conviene insistir en que el Tribunal XGAI resuelve en aplicación del convenio y de los protocolos y no extiende su función jurisdiccional a otros ámbitos materiales, por ejemplo. El derecho interno de los estados parte. Pueden acceder al tribunal no solo de los estados sino también de los nacionales de dichos estados, personas físicas, jurídicas, organizaciones no gubernamentales. Se mantiene la doble competencia, contenciosa a instancia de parte legítima, Estado y particulares, y consultiva a petición del Comité de Ministros. 4.5.3 Presentación de la demanda. Puede acudirse al Tribunal Europeo solo después de haber agotado las vías de recurso interno, interpretado de conformidad con los principios de derecho internacional generalmente reconocido. El plazo para acudir al tribunal es de 4 meses contados a partir de la fecha de la resolución interna definitiva, artículo 35.1 CDHY Protocolo N grados 15. El tribunal no admitirá ninguna demanda, presentada al amparo del artículo 34 del convenio que regula las demandas individuales, cuando dicha demanda A. Sea anónima. B. O sea, esencialmente, la misma que otra demanda examinada anteriormente por el tribunal o ya sometida a otra instancia internacional de investigación o de arbitraje y siempre que no contenga hechos nuevos que aconsejen su examen. El tribunal, igualmente, considerará inadmisible cualquier demanda individual, presentada al amparo del citado artículo 34 del convenio, cuando a. Lo planteado en la misma se considere incompatible con el contenido del convenio o de sus protocolos, o b. Esté manifiestamente infundada o resulte abusiva. Cons. Cuando el tribunal considere una demanda inadmisible en aplicación de las normas citadas podrá decirlo así en cualquier fase del procedimiento, artículo 35.4 cento del CED, procedimiento, igualmente podrá el tribunal cancelar, en cualquier momento demanda de registro de entrada si se comprueba, art. 37 cd. A. Que el demandante ya no está dispuesto a mantenerla. B. Que el litigio ha sido ya resuelto, o, que, por cualquier otro motivo comprobado por el tribunal, ya no resulta justificado la prosecución del examen de dicha demanda. Sin embargo, el convenio establece la obligación del tribunal de continuar con el examen de una demanda en la que concurran una o varias de las causas ante mente expuesta siempre que así lo exija el respeto a los derechos humanos garantizados en el convenio y en sus protocolos. Por último, el tribunal puede solicitar una demanda cancelada vuelva a registrarse ante circunstancias que lo justifiquen. Art. 37.12. 4.5.4 Tramitación de la demanda. Si el Tribunal Europeo declara admisible una demanda, procederá a su examen contradictorio con los representantes de las partes implicadas y realizará las indagaciones que sean pertinentes. A tal fin los estados deben proporcionar la información que les sea solicitada al efecto. Art. 38c. Se pondrá a disposición de los interesados para intentar un arreglo amistoso que, en todo caso, deberá estar inspirado en el respeto a los derechos humanos tal y como se reconocen en el convenio y en sus protocolos. Si se consiguiera tal acuerdo amistoso, el tribunal cancelará el asunto mediante una resolución que contendrá ahí breve exposición de los hechos y la resolución adoptada. Este procedimiento ser confidencial. Art. 39c. Si el tribunal declara que ha habido violación del primer convenio o de sus protocolos y si el derecho interno del Estado afectado solo permite reparar la violación de manera imperfecta, el tribunal concederá a la parte demandante una satisfacción equitativa. Art. 41c. El artículo 43,
establece un procedimiento de recurso para las sentencias dictadas por las salas. En los casos en los que la sentencia haya dictada por una sala, en el plazo de 3 meses a partir de la fecha de dicha sentencia, cualquier parte en el asunto podrá solicitar, en casos excepcionales, la remisión del asunto ante la Gran Sala, para que ésta revise el asunto. 5 jueces de la Gran Sala revisarán el caso y aceptarán la solicitud si el asunto se considera grave y está en relación con la interpretación o la aplicación del convenio o de sus protocolos o, bien, se trata de una cuestión grave de carácter general. Si el asunto es aceptado, la Gran Sala estudiará y dictará sentencia sobre el mismo. 134. 4.5.5 La sentencia. Finalizada la tramitación de una demanda, la resolución del Tribunal Europeo adopta la forma de sentencia fundamentada. Las sentencias de las salas pueden ser remitidas, en el plazo de 3 meses, a la Gran Sala. Un colegio de 5 jueces, de los 17 que la componen, aceptará la demanda de remisión siempre que en ella se plantee una cuestión grave relativa a la interpretación o a la aplicación del convenio o de sus protocolos o, también, una cuestión igualmente grave de carácter general. La resolución de la Gran Sala adoptará la forma de sentencia que es definitiva. Las sentencias de la sala son definitivas, art. 42 y 44 set, solo en los siguientes casos. A. Cuando los partes declaren que no recurrirán ante la Gran Sala. B. Cuando la remisión a la Gran Sala no se haya producido en el plazo de los 3 meses siguientes a la fecha de la sentencia de la sala. O. C. Cuando el colegio de la Gran Sala rechace la demanda de remisión. Las sentencias de la Gran Sala, como se ha indicado, son siempre definitivas. Todas las sentencias, así como las decisiones que declaren la admisibilidad o inadmisibilidad de las demandas, deberán ser motivadas, artículo 45.1, y se harán públicas, art. 44.3, las sentencias se adoptan por unanimidad o UP mayoría. En este último caso, cualquiera de los jueces discrepantes con la opinión mayoritaria puede unir a la sentencia su voto particular y expresar su opinión igualmente fundamentada, art. 45.2. Los Estados parte en el convenio se comprometen a acatar las sentencias definitivas del tribunal, las cuales son remitidas al Comité de Ministros, órgano del Consejo de Europa encargado de velar por su ejecución, art. 46, 1 y 12. Si el Comité de Ministros advierte problemas interpretativos para la ejecución de la sentencia, puede dirigirse al tribunal solicitando aclaración sobre dicha interpretación, art. 46.3. Si el Comité de Ministros considera que un Estado se niega a acatar una sentencia definitiva sobre un asunto en el que haya sido parte, puede plantear al tribunal la cuestión por incumplimiento del Estado, después de notificárselo al propio Estado. El tribunal analizará el caso y concluirá si ha habido un incumplimiento del Estado. En ambos casos, reenviará el asunto al Comité de Ministros para que, en caso de incumplimiento, examine las medidas que deban adoptarse y, si no se ha producido cumplimiento, para que el propio comité ponga fin al asunto, at. 46.5 EDH. 4.6 Función consultiva del Tribunal Europeo. Hasta la aprobación del protocolo N grados 16. La única vía consultiva del Tribunal Europeo era la regulada en el artículo 47 del CET y el único que podía instar el pronunciamiento del tribunal era el Comité de Ministros. El protocolo N grados 16 amplia hasta 135. Constitucionalismo. Competencia consultiva. Los órganos jurisdiccionales superiores de los Estados parte en el convenio. Así pues, actualmente, hay 2 procedimientos de consulta ante el tribunal, que se comentan brevemente a continuación. Por un lado, como se ha indicado, el tribunal puede emitir opiniones consultivas, a la interpretación del no vinculantes, sobre cuestiones jurídicas relativas al convenio y sus protocolos a solicitud del Comité de Ministros, artículo 47.1 c. Esta petición ministros debe estar respaldada por la mayoría de los representantes en el comité con derecho a intervenir en dicho comité. El tribunal resuelve, en primer lugar, sobre si la opinión consultiva presentada es y competencia. Si así fuera, el tribunal emitirá su opinión motivadamente. Cuando dicha opinión no pueda adoptarse por unanimidad de los jueces, los de la mayoría pueden formular una opinión separada, similar al voto particular. Bien pueden emitir cuando discrepen del sentir mayoritario en una sentencia, es importante señalar que estas consultas no pueden referirse ni a las cuestiones que guarden relación con el contenido o la extensión de los derechos y libertades enunciados en a título ahí del convenio y de sus protocolos, ni sobre las demás cuestiones de las tribunal o el Comité de Ministros pudieran conocer de resultados de la presentación de recurso previsto por el convenio, art. 47 c, lo cual, como se detalla más abajo, diferencia el ámbito de estas consultas de las que pueden solicitar los órganos jurisdiccionales superiores de los Estados parte. De otra parte, y como se ha señalado anteriormente, el protocolo N grados 16 amplió la competencia consultiva del tribunal. Esta ampliación competencial se justifica en el mismo protocolo a fin de reforzar el diálogo entre el propio tribunal y los órganos judiciales nacionales de medida rango y contribuir a la menor que implementación del convenio, de conformidad con el principio de subsidiariedad, garantizando más eficazmente la protección de los derechos humanos. El artículo 1 del protocolo N grados 16 establece que los órganos jurisdiccionales de mayor rango de los Estados parte 53 en el protocolo podrán solicitar al tribunal que emita opiniones consultivas sobre cuestiones de principios relativas a la interpretación y la aplicación de los derechos y libertades definidos en el convenio o sus protocolos. El órgano jurisdiccional del Estado que lleve a cabo la solicitud únicamente
Hacer uso de esta posibilidad en el marco de un asunto del que esté conociendo y deberá motivar su petición y proporcionar los elementos jurídicos y fácticos pertinentes del asunto del que esté conociendo. Así, pues, esta función consultiva del TEE permite a los órganos jurisdiccionales de los estados preguntar al Tribunal Europeo su opinión sobre un asunto que se encuentre en trámite y antes de dictar sentencia, de manera que puedan resolver en el marco de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Europeo, evitando, quizá, reclamaciones posteriores ante el propio TEE. Captur internacional. 5 jueces de la Gran Sala deben pronunciarse sobre la admisibilidad de la solicitud de opinión consultiva en función que se cumplan los requisitos de las en el artículo 1. Si se deniega la solicitud deben hacerlo motivada, misma, señalados en el mente. En el caso de que la solicitud sea aceptada, es la Gran Sala la que emite dicha opinión debe ser siempre motivada. El juez elegido por el Estado parte al que quede pertenezca al órgano jurisdiccional solicitante será uno de los 5 jueces que estudien la admisión y será igualmente miembro de la Gran Sala que decida. Si los miembros de la Gran Sala no logran adoptar una decisión unánime, los ineses discrepantes de la mayoría pueden unir su opinión separada, como sucede con las sentencias, votos particulares, y con las opiniones consultivas solicitadas por el Comité de Ministros, a las que antes se aludió. Una vez resueltas, las opiniones consultivas son comunicadas al órgano jurisdiccional que las solicitó, al estado del que dependa dicho órgano jurisdiccional y son publicadas. El artículo 5 del protocolo establece que las opiniones consultivas no son vinculantes, pero resulta evidente que señalan el camino interpretativo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que debe seguirse en el caso sometido a su opinión, por lo que el órgano jurisdiccional solicitante de la opinión aplicará, aunque no sea obligatorio, el criterio del Tribunal Europeo, salvo que contradiga el ordenamiento interno.